Que lo hablábamos también ahorita en esa pelvis, que encontramos ahí, en ese sitio de la pelvis encontramos a la altura del estrecho superior de la pelvis mayor, encontramos la bifurcación de la aorta. En ese momento la aorta se me convierte de ilíaca comunes, tanto izquierda como del lado derecho. Y más abajito, más o menos a los 2-3 centímetros, la ilíaca común me da origen a la ilíaca externa y a la ilíaca interna. La ilíaca interna, ¿sí?, me va a dar unos ramos, una vascularización. Esto es simplemente unas ramas que se van a ir hacia las vísceras, que se van a llamar las ramas anteriores, y otras que se van a ir hacia la pared, que van a ser las ramas posteriores, ¿correcto? ¿Cuáles son las ramas anteriores o viscerales? Entonces va a estar la arteria obturatriz, va a estar la vesical inferior, la arteria uterina, la vaginal, va a estar la rectal media, va a estar la pudenda interna, la glúteo inferior y la umbilical. ¿Hacia dónde van? Hacia vísceras. ¿Sí? La obturatriz, ¿hacia qué víscera va a ir? Ya nosotros mismos, reproductor femenino, va a ir hacia la parte de genitales externos, ¿sí?, hacia clítoris, hacia la parte de los labios mayores, los labios menores de la vulva de la mujer. Vesical inferior, pues hacia la vejiga. Uterina, pues ya sabemos, el útero. La vaginal hacia la vagina. La rectal media hacia la parte central del recto. La pudenda interna me va a irrigar la parte de cuello uterino, vagina, y también me va a irrigar lo que es perineo, ¿sí? La glúteo inferior me va a irrigar lo que son los músculos glúteo medio, glúteo inferior. Y la umbilical, pues hacia la región de la pared anterolateral, hacia la parte de la región umbilical, donde están los músculos rectos. Las ramas parietales, ¿hacia dónde van a ir? Hacia la pared, ¿sí? Hacia la pared. Entonces tenemos la arteria iliolumbar, ¿sí?, que por allá vimos la vena iliolumbar cuando estábamos hablando de la vena cava inferior. La vena y la arteria sacra lateral, que se va a ir hacia el hueso sacro, y la glútea superior, que va a irse principalmente hacia el músculo glúteo mayor y hacia el hueso coxal, y darle la parte de la vascularización, las arterias nutricias al hueso coxal. Entonces acá tenemos lo que les decía, tenemos la arteria aorta, las ilíacas comunes, esta es la sacra media, que de aquí salía, si ustedes se acuerdan, la quinta lumbar. Luego vemos la ilíaca interna, vemos la ilíaca externa. Esa ilíaca externa, una vez pase el ligamento inguinal, se me convierte en la arteria femoral. Acá tenemos entonces ya la ilíaca común, la ilíaca externa, la ilíaca interna, entonces dándome ramas importantes como es la arteria glútea superior, me está dando la arteria obturatriz, me está dando la arteria vesicales, me está dando, está dando la arteria uterina. Hay una salvedad, de los hombres no tenemos vagina, pero sale una arteria que vendría siendo, en el caso de las mujeres, la arteria vaginal. En los hombres, pues obviamente como no tenemos vagina, va a ser la arteria vesical inferior, ¿sí? La mujer también tiene arteria vesical inferior, van a salir dos ramas, ¿sí? Dos ramas, la una será la vaginal y la otra será la vesical inferior. Los hombres tenemos dos arterias también, simplemente que en este caso las dos se van a llamar como vesicales inferiores. No, pues obviamente no le vamos a poner reemplazo, ¿sí? Bueno, tenemos igualmente aquí está la parte de la vejiga, tenemos la arteria pudenda, que se me va a dar ramas hacia la parte en el caso del hombre, porque esta es una imagen de un hombre, que está la próstata, la vejiga, le va a ir hacia la próstata, esa pudenda va a ir hacia la parte del músculo isquiocavernoso, músculo esponjoso, todo lo que es pene, va a ir hacia la parte del escroto, poquitas ramas en escroto, porque más que todo es una escrotal anterior y posterior. En la mujer, la uterina, que ya nosotros la vimos, acuérdense que esa uterina me da ramas, obviamente pues para el útero, y fuera de eso ella continúa, ¿sí? Y me va a dar ramas ¿para quién? Para la trompa
y para los ovarios, que yo les decía a ustedes que se anastomosan con esas ramas tubáricas y ováricas que me da la arteria ovárica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que viene aquí está la aorta, viene la arteria ovárica, entonces me va a dar la rama tubárica y la rama ovárica, y estas se anastomosaban con esas ramas ováricas y la rama tubárica, ¿de quién? De la uterina. ¿Sí? Y les explicaba en ese entonces que por eso es que las lesiones a nivel del aparato reproductor femenino, primero sangran demasiado en primera instancia, y segundo, son tan peligrosas. ¿Por qué? Porque como hay tanta anastomosis ahí, fácilmente la paciente, ante cualquier lesión, por pequeña que sea, si es una lesión pequeña pero que el sangrado sea constante, me pueden generar hipovolemias, y esas hipovolemias pueden ocasionarme la muerte del paciente. Por ejemplo, los embarazos ectópicos. No sé si yo les hablaba ese día de los embarazos ectópicos. ¿Por qué una paciente se puede morir con un ectópico roto? ¿Sí? Hombre, porque si ya sea el ectópico sea a nivel tubárico, ya sea que el ectópico sea a nivel ovárico, miren la anastomosis que hay tan grande. Y son arterias relativamente de un calibre pequeño, pero es un sangrado constante que le puede generar a la paciente un hemoperitoneo. Y ese hemoperitoneo generarle la hipovolemia, ¿verdad? Y morirse pues la paciente. Por ejemplo, en el caso de perforaciones uterinas, los abortos clandestinos, los abortos ilegales, que no tienen ninguna, digamos, como asepsia de la región, y fuera de eso, vaya uno a saber quién está haciendo esos degrados, pueden llegar y son muchos los casos de pacientes que murieron o han muerto por perforaciones uterinas debido a abortos clandestinos, ¿sí? Entonces, el útero, ¿verdad? Toda la vascularización que tiene el útero, a nivel vaginal, ¿sí? A nivel vaginal, bueno, las laceraciones no son tan peligrosas, pero sí los desgarros, ¿verdad? Que pueden ocurrirse por accidentes, ¿verdad? Accidentes que hablamos por ahí, el perineo, los traumas a horcajadas, los traumas con armas contopunzantes o con lesiones de pronto traumáticas que puedan generar sangrados, porque acuérdense que también en la vagina hay esa anastomosis, ramas vaginales que vienen ¿de dónde? De la arteria uterina, y ramas vaginales que vienen ¿de dónde? De la pudenda. Lo que les estaba explicando ahorita, arteria uterina que me da ramas para el útero, y estas ramas que son la tubárica y la ovárica, que también se anastomosan con estas ramas que vienen de la arteria ovárica, ¿sí? Esta es la arteria uterina que me va a dar esta, que es una rama vaginal que me va a irrigar la parte superior, ¿sí? El tercio superior de la vagina. Y aquí, si tuviéramos el dibujo completo de la vagina, venían otras arterias vaginales que venían de la arteria pudenda. Bueno, en cuanto a las venas, nosotros ya lo vimos, está principalmente es el drenaje de la pelvis, lo recoge la vena ilíaca interna, igual que la irrigación la da la arteria ilíaca interna, el drenaje venoso lo hace la vena ilíaca interna. Y las mismas arterias que hay, los mismos vasos arteriales que hay, tenemos los mismos vasos venosos. ¿Sí? La vena obturatriz, la vena pudenda, la vena rectal media, la vena glútea superior, la glútea media, lo mismo. Acá tenemos el drenaje venoso, acá está la vena ilíaca interna, ¿cierto? Y todas las venas tributarias, vena uterina, en el caso de las mujeres, vena obturatriz, la vena vaginal, la vena vesical inferior. ¿Qué es, bueno, qué es muy importante de esa zona, que es una zona tan pequeña, porque la pelvis pues, es una zona que ya es pequeña, pero la gran cantidad de estructuras viscerales y la gran cantidad de estructuras vasculonerviosas que generan urgencias quirúrgicas,
perforaciones, peritonitis, cuando la lesión se encuentra a nivel de pelvis, por ejemplo, la perforación de ano, ¿sí? Las perforaciones de útero, por lo general como hay gran cantidad de anastomosis vasculares, el sangrado del hemoperitoneo se produce también muy rápidamente y pues obviamente se compromete fácilmente la vida del paciente o de la paciente, ¿verdad? Por ejemplo, los quistes torcidos de ovario, los ectópicos rotos en el caso de las mujeres, en el caso del hombre, los varicoceles, las torsiones testiculares, que pues obviamente comprometen la circulación, pueden generar bastantes urgencias quirúrgicas. Recordemos que la ilíaca externa y la ilíaca interna se unen y me forman la ilíaca común en cuanto a venas. Y las venas ilíacas comunes se unen y me van a formar la vena cava inferior, que ya nosotros vimos esta imagen, nosotros ya la vimos, la conocemos. En cuanto al sistema linfático también nosotros ya lo hemos hablado, tenemos nosotros a nivel de pelvis, tenemos unos nódulos linfáticos importantes. ¿Cuáles son los nódulos linfáticos? Principalmente tenemos los ilíacos, tanto la cadena ganglional linfática de la ilíaca externa como de los ilíacos internos, que están pegados, adosados a las arterias ilíacas externas e internas. Los ilíacos comunes, de ahí sube la linfa a los lumbares o paraórticos y de ahí suben a la cisterna, que ya nosotros vimos toda esa parte, ¿sí? En menor proporción tenemos los sacros, aquí a la región sacra. La linfa que drena hacia la región sacra es muy poca, es más que todo de la parte anterior del recto. Va a drenar una parte, porque no todo, una parte va a drenar hacia los sacros, la otra parte van a drenar hacia los ilíacos internos y de ahí a los ilíacos comunes. Aquí tenemos los linfáticos, estos serían los linfáticos de los ilíacos externos. Aquí los ilíacos internos, los ilíacos comunes, los lumbares o paraórticos y de ahí suben a la cisterna del quilo. En menor proporción allá al fondo tendríamos una pequeña cadena ganglionar que son los sacros, ¿sí? Una pequeña cadena ganglionar que son los sacros que no recogen mucha linfa, como les decía, un poquito de la linfa que llega pues es precisamente de la región sacra y otro poquito de linfa llega de la cara anterior del recto, muy poquita linfa de la cara anterior del recto. No quiero decir con esto que no sean, o sea, que sean linfáticos que no hay que ponerle atención, no, hay que ponerle atención a todos los linfáticos porque acuérdense que las neoplasias, ¿sí? Sobre todo la importancia es a nivel patológico, las neoplasias de recto, pues una porción puede ser metástasis por vía linfática. Ahora, les decía hace un ratico, la mayor cantidad de la linfa del recto drena ¿a cuáles? A los linfáticos ilíacos internos, pero hay una pequeña porción que drena hacia los sacros. Uno no sabe que una célula cancerígena coja esa vía hacia la región sacra. ¿Cuál sería el peligro ahí? Que se me vaya esa célula cancerosa hacia los huesos. ¿Cuáles huesos? Pues de la columna vertebral. ¿Y qué parte de la columna vertebral? Hacia la región sacrocoxígea o lumbosacra y me genera una metástasis a nivel de los huesos. Los nervios principalmente ya acabamos de ver unos, el ciático, ¿no? Está el plejo lumbar, está formado por las raíces nerviosas de L1 a L5, está el plejo lumbosacro, que está formado por L4, L5 y todos los sacros, S1, S2, S3, S4, S5, formándome ese nervio tan grande que es el nervio ciático. Es un nervio que es como el grueso de nuestro dedo meñique, ¿sí? Y que va desde sale por el agujero infrapiriforme y se encarga de dar toda la inervación a la región posterior de la extremidad inferior, región glútea, la parte posterior del muslo, de la pierna y llega hasta la planta del pie.
Por eso si ustedes han escuchado o ven de repente a un paciente con ciática, el paciente no puede mover la pierna, no puede. Y ven como el paciente arrastra, y fuera de eso, tras de que tiene limitación funcional, el dolor, para ellos dar un paso es un dolor impresionante, porque hay algo que está comprimiendo ese nervio ciático, ¿sí? Puede ser en el momento en que él sale por el agujero infraperiforme, o puede ser cuando él se está formando, o sea, antes del agujero infraperiforme, cuando se están formando las raíces nerviosas lumbares y sacras. Ahí, ¿qué es lo más común que nosotros vemos? Que la compresión venga cuando se está formando el nervio ciático. ¿Alguien de repente ha escuchado cuál es la principal causa de compresión del nervio ciático? Por las vértebras. ¿Cómo, señor? Por las vértebras. ¿Pero cuál? No, espondilosis no. A nivel vertebral sí, pero ¿qué patología? ¿Las qué? Las hernias discales. Las hernias discales. Porque entre vértebra y vértebra, ¿sí? En su parte lateral, por acá, se forma un agujero que se llama el foramen, ¿sí? Que se llama el foramen conjugado o agujero conjugado. Por ahí salen todos los nervios raquídeos, todos, desde la región cervical hasta la región sacrococcígea. Entonces, si hay una hernia acá, ¿qué hace la hernia? Comprimir el nervio que esté pasando por ahí. En este caso, una de las raíces que van a formar el nervio ciático. Independiente que sea una raíz, pues ya la está comprimiendo. Ya la está comprimiendo. Y si esto, aquí me va a formar un hueso, un nervio grande, pues ya está la lesión desde arriba, desde bien arriba. Por eso es que muchos de los pacientes que tienen hernias discales y que además tienen neuralgia del nervio ciático, hay que operarlos para liberar el nervio ciático. ¿Y qué es lo que se opera? No el nervio, lo que se opera es la hernia. ¿Sí? Quitarle la hernia al paciente, y en el momento que yo quite la hernia al paciente, pues se acabó, por así decirlo, se acabó lo que está comprimiendo al nervio, y en ese momento mejora el paciente. ¿Sí? En otras situaciones, la parte traumática, el agujero infrapiriforme se encuentra a la altura del cuadrante inferomedial de la región glútea. Entonces dividimos la nalga, ¿sí? Dividimos la nalga en 4 cuadrantes. A esta altura se encuentra el agujero infrapiriforme, y de ahí estaría la salida del nervio ciático. Traumáticamente, ¿qué? Una mala postura de una inyección. ¿Sí? Una mala postura de una inyección. Siempre las inyecciones se deben aplicar en el cuadrante superolateral. Ahí no voy a encontrar pedículos vasculares ni voy a encontrar pedículos nerviosos. ¿Sí? Encuentro ramas terminales vasculares, encuentro ramas terminales nerviosas, ¿verdad? Pero no encuentro pedículos. En cambio aquí sí estoy encontrando no solo un pedículo. Acuérdense el agujero infrapiriforme, qué nervios pasaban: el pudendo, el glúteo inferior, el ciático, el femorocutáneo. Como 5 raíces nerviosas. Entonces me voy a llevar esas raíces nerviosas, y después de que yo atraviese, ¿cuál es el más grande de esos 5 nervios que están saliendo por ahí? Pues el ciático. Es el más grande. Los otros son nervios pequeños, ¿sí? En cuanto a calibre. Entonces, ¿cuál es el que más fácilmente yo puedo lesionar? ¿Sí? ¿Cuál es el que más fácilmente yo puedo lesionar? El ciático. Pues el más grande, que es ¿cuál? El ciático. Y lo atravieso con la aguja. Y ya después de que yo lesione el nervio, no hay poder humano que uno logre regenerar o recuperar ese nervio. Entonces, ¿me prestas el estómago? Parece que estoy bien peinado. Ahora le dio por la nariz. Sacratísimo rostro. ¿Sí? Mire el ciático, lo grueso que es. ¿Sí? Les decía que
después de lesionado el ciático, se puede rehabilitar el paciente con terapia, pero no recupera el 100%. ¿Por qué? Porque nosotros con la aguja, ¿sí?, atravesamos el nervio y se lesionó una vía nerviosa, que después vamos a ver, ¿sí? Y eso ya no se regenera. Las neuronas tienen el grave problema de que las neuronas no se regeneran. Las neuronas no se regeneran. Bueno, todos los nervios que vimos que pasaban por la región, que eso no lo vamos a ver porque acuérdense que nosotros no vimos plejo lumbosal. Miren el ciático. Bueno, esto no lo vamos a ver. El nervio ciático, que les estaba hablando ahorita. Las vías simpáticas, que también ya nosotros hablamos de ellos, están principalmente el nervio espláncnico medio y está principalmente el espláncnico medio, el menor, y están los hipogástricos, ¿cierto? Los hipogástricos, en cuanto a la parte simpática. Y en cuanto a la parte parasimpática, ¿sí? En cuanto a la parasimpática, el décimo par sacromedular, que obviamente esa es la raíz nerviosa grande. De ahí saldrán raíces nerviosas que van a ir hacia las diferentes vísceras, ¿no? Para darle la inervación tanto parasimpática como simpática, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esa es la parte de los nervios raquídeos, los dermatomas, que por ahí hablamos en algún momento, L1 y hipogástrico y inguinal, la parte superior de la ingle, ¿sí?, y la parte inferior posterior de la ingle, L2 la parte superolateral del muslo, L3 la parte inferolateral del muslo, inferomedial del muslo, con la rodilla. Entonces, en algún momento yo les decía, eso es importante. ¿Por qué? Eso es importante porque si le llegan los pacientes, y ahorita cuando veamos sistema nervioso lo vamos a entender mejor, cuando llegan los pacientes con hipoestesias o con anestesias, es que yo me raspo y siento como adormecido una parte determinada del muslo, entonces saber qué nervio, ¿sí?, qué nervio es el que se encuentra afectado. Todo esto que está en verde es el ciático, S1, S2, S3 y de arriba L4, L5, todo es ciático, ¿sí? Entonces entendemos cómo un paciente cuando hay una lesión del ciático, el dolor que siente tan impresionante y la pérdida de sensibilidad en toda la parte posterior de la extremidad inferior. Bueno, muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?